Buenas tardes, profesora. A continuación envío mi trabajo. Es la actividad número uno. ¿Qué tanto sabemos realmente acerca de los conjuntos? La realicé en PowerPoint porque me pareció un poco más ordenada y me gustó más como para lo que yo quería hacer. Características generales de los conjuntos. La teoría de los conjuntos es una rama de la lógica matemática que se encarga del estudio de las relaciones entre entidades denominadas conjuntos. Los conjuntos se caracterizan por ser colecciones de objetos de una misma naturaleza. Dichos objetos son los elementos de un conjunto y pueden ser números, letras, figuras geométricas, palabras que representan objetos o los objetos mismos y otros. Acá hay algunos ejemplos: las vocales, medios de transporte, figuras geométricas y números. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Estos elementos pueden ser sujetos u objetos, tales como números, canciones, mesas, personas, etc. Por ejemplo, un conjunto de números primos o un conjunto de planetas del sistema solar, o como los que anteriormente les acabé de mostrar. Em, Representación de los conjuntos. Diagrama de Venn y entre llaves. Esas son las dos formas de que se pueden representar los conjuntos. Diagrama de Venn es el círculo, o normalmente como nosotros lo conocemos, y entre llaves es así, entre paréntesis o algo. Es habitual representar los conjuntos de forma gráfica mediante a diagrama de Venn. En estos diagramas, el conjunto se representa mediante una superficie limitada por una línea. En su interior se colocan los elementos del conjunto. Cada porción del plano limitada se nombra con una letra mayúscula. Acá vemos que ese es el diagrama de Venn y está conformado el conjunto A con 1, 2, 3 y el conjunto B con A, B, C y D. Y acá está entre llaves, que es los mismos elementos del diagrama de Venn, pero está entre llaves. Conjunto A, 1, 2, 3 y conjunto B, A, B, C y D. Conjuntos por extensión y comprensión. En teoría de conjuntos se definen los conjuntos por extensión como aquellos conjuntos cuya notación indica cada uno de los elementos. ¿Qué quiere decir? Que acá estamos viendo, tengo dos ejemplos. Acá estamos viendo las vocales y estamos viendo las vocales, o sea, que define cada uno de sus elementos. Y acá estamos viendo los números pares hasta 10 y estamos viendo cada uno de los elementos. Por otra parte, se denominan conjuntos por comprensión aquellos que sus elementos se indican de manera general sin indicar cada uno de ellos. Por ejemplo, acá en conjuntos por comprensión no se ponen cada una de las vocales, sino solamente se escribe vocales. Y, y no se escriben los números de 2 en 2 hasta 10, sino ya se escriben números pares o menores iguales a 10. Esos son conjuntos por comprensión. Conjunto finito. Este tipo de conjunto también se distingue por la cantidad de elementos que se posee. Un conjunto es finito si podemos contar la cantidad de elementos que lo conforman. Por ejemplo, el conjunto de las letras del idioma castellano es finito porque en total son 27 letras. Te puedes dar cuenta de los conjuntos unitarios, también son conjuntos finitos porque solamente tienen un solo elemento y sabemos que son unitarios. Ejemplos: los conjuntos del día de la semana son solamente 7, por eso es un conjunto finito. Los conjuntos de los planetas, igualmente. Los conjuntos de los números del dado solamente son estos números. Y los conjuntos de las vocales. O sea, son conjuntos que tienen un fin. Conjunto infinito. Los conjuntos infinitos son aquellos que contienen una cantidad ilimitada de elementos, es decir, aquellos que existen de forma indefinida. En otras palabras, un conjunto infinito es lo opuesto a un conjunto finito, que es aquel que posee una cantidad ilimitada de elementos. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto finito tiene un límite de elementos, el conjunto infinito no lo tiene. Algunos ejemplos de ellos son la cantidad de granos en la arena, los números impares enteros mayores a 13, las gotas de agua que contiene el mar y los múltiplos de 10. Conjunto homogéneo y heterogéneo. Cuando todos los elementos que se integran
A un conjunto son de la misma especie. El conjunto es homogéneo y cuando no lo son, el conjunto es heterogéneo. O sea, ¿qué quiere decir? Los libros de una biblioteca es homogéneo porque solamente está especificando algo en común sin enfocarse mucho. Y heterogéneo es cuando miramos qué tipo de libros hay en la biblioteca. Conjuntos equivalentes. Los conjuntos equivalentes son aquellos que poseen la misma cardinalidad. Es el número de elementos que contiene un conjunto. En otras palabras, decimos que dos o más conjuntos son equivalentes y estos tienen la misma cantidad de elementos, esto independientemente de cuáles sean. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos 12 meses del año y acá tenemos 12 números diferentes. Eso es un conjunto equivalente porque son iguales y no importa si el uno son números y el otro son meses del año. Conjunto, este es otro tipo de ejemplo. Amarillo, azul y rojo son tres colores y acá abajo hay tres números, no tienen nada que ver, pero es un conjunto equivalente. Simplemente por tener la misma cantidad de objetos sin importar que sean. Conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que carece de elementos, se denota con este símbolo, que es la O el cero con unas rayitas. También se puede definir en el uso de notación. X se lee conjunto X, tal que X es la diferencia que X. Ejemplos, el conjunto de perros y gatos que hablan. Ejemplo 2 es el conjunto de elefantes con alas. Ejemplo 3 es el conjunto de puntos de intersección paralelas. Subconjuntos. Se denomina subconjunto al conjunto que se encuentra dentro del otro conjunto, dentro del otro conjunto. Es decir, el conjunto A es subconjunto del conjunto B. Todos los elementos A están incluidos en el B. ¿Qué quiere decir? Que son un solo conjunto, pero están los dos diagramas de Venn en un solo, en uno solo. Por ejemplo, los mamíferos son subconjuntos de los animales. Los números impares son subconjuntos del conjunto de los números naturales. Los países de América son subconjuntos de los países del mundo. Los meses de primavera son subconjuntos de los meses del año. Los niños del primer grado son subconjuntos de los niños de la escuela. Unión entre conjuntos. La unión entre conjuntos es correspondiente a la unificación de los elementos de dos conjuntos o incluso más conjuntos que pueden partiendo de esto conforman una nueva forma de conjunto en la que los elementos de este corresponden a los elementos del conjunto originales. Cuando un elemento es repetitivo de forma parte del conjunto de unión una vez solamente, esto difiere que la unión de los conjuntos es la concepción tradicional de la suma en la cual los elementos comunes se consideran tantas veces como se encuentran en la totalidad de los conjuntos. Ejemplo, acá tenemos ejemplo de la unión de los conjuntos. El primer ejemplo es A1, 2, 3 y B2, 4, 6. Se conforma un conjunto C que se unifican estos dos conjuntos. Esto quiere decir que A y se conforma con la letra U y se pone 1, 2, 3, 4, 6. Ejemplo de la unión de personas que juegan fútbol y las personas que juegan baloncesto. Serían las mismas personas que juegan fútbol o baloncesto. Operaciones básicas de los conjuntos. Las operaciones con conjuntos, también conocidas como álgebra de conjuntos, nos permiten realizar operaciones sobre conjuntos para obtener otro conjunto de las operaciones de los conjuntos. Veremos la siguiente unión, intersección, diferencia, simétrica y complemento. La primera es unión. En esta operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar un conjunto que contendrá a todos los elementos que queremos unir, pero sin embargo se repiten, es decir, dado a un conjunto A y un conjunto B, la unión de estos conjuntos A y conjunto B será otro conjunto formado por todos los elementos A y con todos los elementos B sin repetir ningún elemento. El símbolo que se usa para indicar la unión es el siguiente.
se utiliza el símbolo de la U. Cuando usamos el diagrama de Venn para representar la unión de estos conjuntos, se sombrean los conjuntos que se unen o se forma uno nuevo, luego se escribe por fuera de la operación la unión. Acá estamos viendo. El conjunto A es como lo mismo anterior, pero esa es la unión entre conjuntos. Conjunto A y conjunto B se unen así, o sea, se puede representar así o también se puede representar así, solamente y se representa con A, el signo de unión y B. Diferencia. Así, por ejemplo, si A y B, entonces la diferencia de hechos conjuntos está formada por los elementos que estén solamente en A y B. A la derecha se representa dicha diferencia. Acá estamos reflejando la diferencia de cómo se representa este tipo de operación de los conjuntos. Intersección. Es la operación que nos permite formar un conjunto solo con los elementos comunes involucrados en la operación. Es decir, dado dos conjuntos A y B, la intersección de los conjuntos A y B está formado por elementos de A y los elementos de B que sean comunes. Los elementos no comunes de A y B serán excluidos con el símbolo que se usa para indicar la operación de la intersección en la siguiente, con el siguiente, es como la U, es lo contrario de la unión. Es como la desunión. Es como la U al revés. Dado los conjuntos A, los conjuntos B tienen estos dos que los tienen en comunes. Entonces, ¿qué se hace? Se sacan estos dos porque son 4 y 5, que es como la forma de sacarlo de la operación, por decirlo así, y se pone que ese es el conjunto de intersección. Diferencia simétrica. Es la operación que nos permite formar un conjunto en donde dos conjuntos, donde dos conjuntos, el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que no sean comunes de ambos conjuntos. Es decir, dado los conjuntos A y B, la diferencia simétrica estará formada por todos estos elementos no comunes de los conjuntos A y B. El símbolo que se usa para indicar esta operación se diferencia simétrica en el siguiente. O sea, esta es la forma de sacar la diferencia simétrica. O sea, ¿qué pasa? Se unen estos dos conjuntos, pero no se repiten los números que tengan en común. Acá está. Complemento del conjunto. Es la operación que nos permite formar un conjunto con todos los elementos de un conjunto de referencia o universal que no están en un conjunto. Es decir, un conjunto A que está incluido en el conjunto universal, entonces el conjunto del complemento A es el conjunto formado por los elementos del conjunto universal, pero sin considerar a los elementos que pertenezcan al conjunto A. En esta operación, el complemento de un conjunto se denota con un apóstrofe sobre el conjunto que se opera, algo como esto. A, en donde el conjunto A es el conjunto del cual se hace la operación del complemento. Dado el conjunto universal, que son los números del 1 a 9, y el conjunto universal, que es y el conjunto A, que es el número del 1, del 1, 2 y 9. Entonces se hace un diagrama de Venn y se coloca la letra universal que distingue a este tipo de conjunto. Relaciones entre conjuntos. Para comprender las relaciones entre los conjuntos debes comprender primero cómo se relacionan estos con los elementos. Relaciones de pertenencias. Para comenzar, debemos comprender que entre los conjuntos y los elementos que conforman cuando un objeto es uno de los elementos que nos conforman, cuando un objeto es uno de los elementos de un conjunto, decimos que pertenece
al conjunto. Como has visto en lo posible representar gráficamente la relación de la pertenencia por medio del diagrama de Venn, dibujando el elemento dentro del círculo que representa el conjunto. Ahora aprenderás a representar la relación por medio de símbolos matemáticos. Se usa un símbolo que muestra en la parte izquierda del siguiente